Sansón descendió con su padre y con su madre a Timat, y cuando llegaron a las viñas de Timat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Descendió pues y habló a la mujer, y ella agradó a Sansón. Y volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león. Y he aquí que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Y tomándolo en sus manos, se fue comiéndolo por el camino. Y cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio también a ellos que comiesen. Mas no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo del león. Recibamos a nuestro pastor Elías Gómez García, que en esta hora nos trae la palabra del Señor a través del mensaje titulado Más que adrenalina. Vamos a orar, hermanos, en este momento, ¿verdad? Señor, es tu poder el que se perfecciona en nuestras debilidades y es tu Espíritu Santo que santifica, purifica, prepara nuestros corazones para estar ante ti y ser instrumentos útiles para ti. Así que ruego, Señor, de que nuevamente tu Espíritu obrando en nuestras vidas nos guíes una vez más a la verdad tuya que está contenida en tu palabra bendita. Abre vuestro entendimiento y aquí estamos delante de ti para ser dirigidos, enseñados, instruidos. En el nombre de Jesús oramos y agradecemos, Señor. Amén. Tomen sus lugares, amados hermanos. Estuve pensando un poquito sobre el tema primero, ¿verdad? Más que adrenalina. Me costó un poquito el concepto adrenalina porque es un neurotransmisor, es una hormona y pues decidí, hermanos, hacer una modificación al tema, ¿sí? Y el tema es más que simple fuerza, ¿sí? Más que simple fuerza. En ese sentido, hermanos, vamos a estar examinando y explorando y meditando un poco sobre la palabra de nuestro Dios, hermanos. Sin duda todos sabemos o recordamos algunas caricaturas hechas en relación a una gran fuerza. Probablemente hemos escuchado en su momento del hombre increíble, del Hulk, esa fuerza brutal, descomunal que se desataba en él. Quizá podemos pensar un poquito en este superhéroe llamado Superman, que mueve casi el mundo, ¿no? Y hasta naves, carros, de manera descomunal, una fuerza. Y con más tiempo de haber presentado esta ha sido una caricatura literalmente, la de Popeye. Usted quizás recuerda algunos, al Popeye el marino, que comía espinaca, ¿verdad? Y le salía o le daba mucha fuerza en ese aspecto. En realidad, hermanos, esta cuestión de fuerza, algunos literalmente, ¿verdad?, de esa manera la grafican o la ponen una caricatura de esta realidad. No podemos descartar de la realidad de que la fuerza realmente sí existe. Bueno, muchos trabajan en generarlas, van al gimnasio, ¿verdad?, para ponerse fuertes, toman vitaminas, se nutren y se alimentan correctamente. Otros hermanos no necesariamente van al gimnasio, puesto que no es el único medio por el cual las personas se convierten o adquieren fuerza. Los mismos trabajos, los mismos oficios, ponen en ese sentido, ¿verdad?, le dan fuerza a los hombres. Muchos de ellos no necesariamente se convierten en seres musculosos, pero sí fuertes. Y hoy debemos de pensar en este personaje bíblico que, como la Escritura lo va a señalar, lo hemos leído ahí en el verso número 5, llamado Sansón. Y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat. Y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. ¿Sí? Un león joven que venía rugiendo hacia él. Y fue allí donde la Escritura va a señalar, hermanos, que el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón,
quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito sin tener nada en su mano. O sea, es algo, hermanos, de verdad asombroso, es una hazaña prácticamente de este personaje. Y es aquí donde podemos pensar en algún momento, se puede pasar de una fuerza a una gran fuerza o a una super fuerza. Algunos podemos decir de débil a fuerte, sí, pero súper fuerte. Casi como esa caricatura que hice mención al inicio. ¿Acaso era adrenalina pura? Me metí un poquito a leer acerca de este tema, hermanos, y quiero hacer mención de este término adrenalina así brevemente en una nota en que encontré. La adrenalina es un neurotransmisor y una hormona esencial para nuestra supervivencia, pues enciende todos los mecanismos físicos y mentales que nos llevan a estar activos y preparados para actuar rápido cuando algún peligro o estamos bajo efectos del estrés. Sí, hemos leído quizás o hemos visto algunos hechos o hazañas de gente que dice por la pura adrenalina hicieron cosas extraordinarias, cosas que comúnmente no siempre se ve en ese sentido, hermanos. Y me quedé pensando en el caso de Sansón, ¿verdad? Porque en algún momento podíamos pensar que fue adrenalina. ¿O qué era aquello que movía a este personaje? ¿Realmente fue producto de la adrenalina el que haya tomado un león y lo haya destrozado, despedazado, lo haya matado? ¿Sí? ¿Acaso nosotros podemos pensar que podemos hacer este tipo de hazañas? Bueno, ¿hay hazañas de vida, hermanos? Sí, sí las hay, como se menciona en la Escritura aquí, ¿verdad? Tenemos que entender también cómo esto ha sucedido. Pues en la historia del mundo y de la misma historia, hermanos, están las hazañas de muchos héroes, ¿sí? Libertadores, conquistadores. Ayer participaba en una conferencia donde se aludía a un conquistador llamado Alejandro Magno. ¿Sí? Y ahí está en la historia. Y así podemos leer de muchos otros hermanos que han marcado la historia con sus hazañas. Como la que podemos leer aquí en el libro de Jueces, capítulo número 14, la de Sansón, que podría considerarse también como una hazaña. Una hazaña es una acción heroica de gran esfuerzo y valor. Así se considera una hazaña, hermanos. Bueno, a la par de Sansón, hermanos, como se presenta aquí en el texto, hay otras dos referencias bíblicas de dos personajes que también tuvieron que lidiar con leones. Una se menciona a David, regularmente era pastor de ovejas, pero cuando él se presenta con Saúl en el primer libro de Samuel 17, 34 al 36, él dice, verdad, fuese león o fuese oso, tu siervo lo mataba. ¿Sí? De esa manera se presenta a David como también vencedor de leones. Y a posterior a David, hermanos, se va a mencionar a uno de sus valientes, de los sobresalientes de ellos, que se llamó Benaía, que en tiempo de invierno, dice la Escritura, en la narración en 2 Samuel 23, 20, entró a una cueva para resguardarse y allí había un león, el cual lo mató también. Entonces, podemos ver ese tipo de hazañas, hermanos. Esto es lo que sucedía entonces con Sansón. También, hermanos, que era producto solo de la adrenalina. Bueno, vamos a considerar este texto de la palabra de nuestro Dios. Sabemos que Sansón, dijimos, no solo tiene un llamado de Dios, también está capacitado por Dios y tuvo una misión de parte de Dios. En ese aspecto, hermanos, es una vida con un propósito definido. Pero también una condición de vida establecida. Tenía que vivir como nazareo. Esa era la realidad. Y tenía que vivir, hermanos, con una conciencia clara de vida. No era él, era el Espíritu de Dios operando y obrando a través de él. Entonces, en la persona de este personaje, hermanos, llamado Sansón, a esta altura de la narración de Jueces, capítulo número 14, bueno, ya solo se nos ha dicho de manera general en el verso 25,
del capítulo 13. Y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él. ¿Sí? No se nos describe, pero en este capítulo 14 ya se nos empieza a dar indicios de la manera como el Espíritu de Dios se manifestaba en él. Pues el león, dice la Escritura, venía rugiendo hacia él. ¿Sí? No venía hacia él solamente, venía ya rugiendo hacia él. La Escritura señala que él también enfrenta, pero es el Espíritu de Jehová que vino sobre Sansón. Y es así como dice, despedazó al león como quien despedaza un cabrito. Hay tres cosas que tenemos que tomar en cuenta, hermanos, en esta narración bíblica. La primera es esta, lo sobrenatural en él. ¿Sí? Él tenía que reconocer lo sobrenatural en él. Esa capacidad física por el Espíritu Santo en él. ¿Sí? En otras palabras, Sansón, hermanos, usó la fuerza que Dios le dio y fue así como enfrentó y derrotó al león. Sabemos que fue lo mismo que pasó con David. Ese era el Espíritu de Dios en él y solo se enfrentó y derrotó al gigante Goliat. Cuán importante, hermanos, que cada uno de nosotros, ¿verdad?, tengamos eso en mente, hermanos, de lo sobrenatural en nosotros. ¿Sí? Y Pablo en algún momento va a decir, ¿verdad?, no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Ahora, debe haber esa conciencia, hermanos, de que algo sobrenatural está obrando en nosotros. Y después de esa conciencia debe haber un conocimiento de lo sobrenatural en él. En sí, hermanos, este conocimiento la Escritura nos lo va a dar porque a estas alturas Sansón no lo reconoce del todo. Habrá un momento, hermanos, en la narración que será el tema que va a seguir, que sí va a haber una aceptación. Porque aún así, hermanos, el texto nos va a decir que Sansón se cansó. ¿Sí? Se agotó físicamente. Eso suele darnos a entender, hermanos, que las fuerzas más que de él venían o provenían de Dios. Ese conocimiento sobrenatural en él empezó a ser descubierto o mostrado a través de esta primera hazaña, en este sentido, hermanos, narrada aquí. Muchos de nosotros tenemos dones, capacidades y talentos. No siempre lo hacemos conscientes o no siempre tenemos conocimiento de lo que podemos hacer. Hay gente, hermanos, que posiblemente diga, yo no sé. Y ciertamente hay dos cosas. Una es la actitud y otra es la aptitud. La actitud es la disposición de hacer las cosas, pero existe también la aptitud, la capacidad de poder hacer las cosas. Si alguien ha señalado que muchos tienen actitud y otros tienen aptitud. Muchos desean hacer las cosas, pero no pueden hacerlas. Otros pueden hacerlas, pero no quieren hacerlas. Y ojalá las dos cosas se conjuntaron, tanto en la disposición como en la capacidad. Y para ello, hermanos, esto implica un proceso. Todos tenemos que someternos a la disciplina, al entrenamiento para ir adquiriendo, desarrollando capacidades, destrezas y habilidades. En este caso, hermanos, es el Espíritu Santo obrando en la vida de Sansón. Y muchas cosas las vamos a hacer más que por simple fuerza, solo por el hecho de que Dios está obrando en uno y a través de uno, hermanos. Quiero hacer mención de dos notas que encontré en relación a este pasaje bíblico en cuanto al conocimiento de lo sobrenatural que Sansón tenía o debería tener en cuanto acontecía y de lo que hacía. La primera nota, hermanos, es que se usa en el sentido de protección y en la segunda, hermanos, es de preparación. Protección, se entiende que lo que sucedió en este momento de vencer y derrotar y matar a este león, en ese aspecto, hermanos, es una manera como Dios capacita a Sansón para protegerse como para mostrarle que puede derrotar hasta el enemigo más fuerte, lo cual lo conducirá a la lucha contra los opresores de Israel. Tiene que ser consciente y tiene que tener ese conocimiento de esa gran fuerza o de ese sobrenatural que opera
en él. Lo segundo, hermanos, pues al darle poder para matar al león, Dios a saber a Sansón que podía hacer con el poder lo que podía hacer con el poder del Espíritu de Jehová, y que no tuviera miedo jamás de mirar directo a la cara las dificultades más grandes. En ese aspecto, hermanos, es mostrar que verdaderamente en él opera el poder de Dios. Pero ello también implicaba una tercera realidad para él, no solo ser consciente de lo sobrenatural en él, tener conocimiento de lo que opera en él, pero también, hermanos, tener una actitud correcta de lo sobrenatural en él. La Escritura va a señalar, hermanos, que en algún momento, ¿verdad?, Sansón se sirvió de lo que de Dios tenía. No siempre fue un administrador fiel y sabio de lo que de Dios recibió. Sí. Es decir, muchas realidades de vida, hermanos, no se cristalizan, porque a veces no tenemos una actitud correcta ante lo de Dios o lo que de Dios hay en cada uno de nosotros. ¿Sí? En algún momento el Señor tuvo que confrontar a Moisés y le dijo: ¿qué tienes en tu mano, Moisés? Una vara. ¿Y qué le dijo el Señor? Pues simplemente úsala. ¿Qué hay en nosotros a veces, hermanos? Y verdaderamente estamos usando de lo que de Dios hay en cada uno de nosotros. El relato prosigue, hermanos, pues está en un contexto donde Sansón se enamora de una filistea. Sus padres van a pedirla, hay una fiesta, hay una adivinanza, un enigma que él le da para descifrar. Y este hecho, hermanos, de vencer al león fue lo que le dio base o origen a su enigma. Y vean el capítulo 14, verso 14. Entonces le dijo: del devorador salió comida, y del fuerte salió dulzura. Y ellos no pudieron declararle el enigma en 3 días. Del devorador sale comida y del fuerte sale dulzura. ¿Es posible esto? Bueno, vean el verso 18. Al 7º día, antes que el sol se pusiese, los de la ciudad le dijeron: ¿qué cosa más dulce que la miel? ¿Y qué cosa más fuerte que el león? Del león, hermanos, sale un panal de miel, y de ahí él dice, cuando ya regresa, lo toma, come y le da a sus padres. Y eso se constituyó en un enigma. Es decir, el vencer a ese león, hermanos, es la base para que él estructure, arme un enigma y lo presente, el del cual, hermanos, no pudieron descifrarlo. Pero es aquí donde quiero reiterar un poquito sobre esta fuerza. ¿Qué cosa más fuerte que el león? Estamos hablando, hermanos, que el león verdaderamente obró en fuerza natural poseída. ¿Sí? Y una fuerza descomunal y brutal, pues desgarra y despedaza. ¿Sí? A ese grado. Por lo que Sansón opera con fuerza, pero con una fuerza sobrenatural que doblega, supera las fuerzas del mismo león. Algunos se han puesto a analizar, hermanos, que los leones en esa zona pues no eran tan grandes como los africanos, pero aún así era león, dice alguien. Y no era presa fácil, no era un rival débil, y alguien, hermanos, con el cual seguramente tuvo que lidiar Sansón, hermanos. A estas alturas de la vida, entonces, al ver esta referencia bíblica, sabemos, hermanos, que somos nosotros conscientes y reflexionar un poquito sobre realidades de vida. ¿Tenemos presente el poder de Dios o nos hemos olvidado del poder de Dios? ¿Confiamos en las fuerzas de Dios o confiamos en nuestras propias fuerzas? ¿Dependemos de la sabiduría de lo alto o dependemos de la sabiduría terrenal? ¿En dónde está nuestra confianza? ¿Verdaderamente somos conscientes del poder que obra en cada uno de nosotros? Y en base a esta realidad de Sansón, hermanos,
pensar un poquito sobre la fuente del poder. Hemos de reconocer, hermanos, que no son nuestras fuerzas, sino las fuerzas de Dios. Es el poder de Dios obrando en uno. Bueno, Él es la fuente de todo poder. Cuando a veces nos sentimos desalentados, desanimados, pues sí les pedimos al Señor, hermanos, que renueve nuestras fuerzas. En base a lo que la palabra de Dios dice en el libro de Isaías 40, 27 al 31. Y parte de lo que expresa este profeta dice, hermanos, que Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Y señala hacia los jóvenes, ¿y qué dice de los jóvenes? De los muchachos. Se fatigan, se cansan, flaquean y caen. Aún con su vigor. ¿Sí? Y es ahí donde dice, más los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas tendrán. ¿Sí? Levantarán alas como el águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, hermanos. La fuente de poder no somos nosotros. La fuente de poder proviene de Dios. Así como de los alimentos, hermanos, nuestro cuerpo toma los nutrientes que requiere y necesita. Por eso es importante la alimentación. Y los de la salud lo enfatizan muy bien. Es importante también, hermanos, el sustento de la palabra de nuestro Dios, de la oración, de congregarnos, de ayudar, de buscar la presencia de Dios. Pues nuestra fuente de poder físico, hermanos, vienen de los alimentos, pero del poder en nuestra vida en el Señor proviene del Señor. Y no en vano dijo el apóstol Pablo, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Efesios 6, 10 así lo presenta, hermanos. Pero bueno, ¿por qué el Señor permite que en nuestras vidas opere su poder? Para que nuestra confianza no esté en las cosas, sino nuestra confianza esté en Él. Hemos de aprender a confiar en el poder de Dios que obra en nosotros y a través de nosotros. Somos conscientes que para la salvación, y así lo cantamos, solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. La prueba yo te doy, Él me ha cambiado a mí. ¿Sí? Cantamos, hay poder en la sangre que Él vertió. Así lo creemos, así lo cantamos. Pero verdaderamente, hermanos, somos conscientes, sí, Dios ha transformado mi vida, pero ¿puede usar esa vida? Así como te transformó y te cambió a ti, luego a través de ti Dios puede mostrar su poder. O simplemente ya decimos, no, ¿cómo? Hemos de aprender a confiar en el poder de Dios, hermanos. El Salmo 20 hace mención a estas realidades en lo que el hombre generalmente confía. Y allí el texto va a decir, estos confían en carros, aquellos confían en caballos, mas nosotros, la Biblia dice, hermanos, el Salmo presenta, de nombre de Jehová tendremos memoria. Sí. Confiamos y creemos que es el Dios que sabe las cosas, cambia las cosas y hace posibles las cosas, hermano. El capítulo 6 del libro de Daniel se nos presenta a un personaje del nombre como tal, ¿verdad? Daniel, que está en el foso de los leones. Y la escritura dice que está ¿cómo? Confiado, hermanos. Y hay una declaración de fe cuando él es cuestionado, Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Y él dijo, vive para siempre, Rey. Mi Dios envió su ángel y cerró la boca de los leones. No necesariamente los tuvo que despedazar y matar como lo hizo Sansón. Pero el poder de Dios hizo posible, hermanos, que estuvieran como mansos corderos, como cachorritos, y no le hiciesen daño. Cosa diferente cuando enviaron a los que acusaron a Daniel. Dice que antes que llegasen al fondo, ya los leones los habían destrozado.
Es verdad, hermanos, sí, el poder de Dios está allí. Y opera y sigue operando. Él hizo posible todas las cosas. Por eso el Salmo 121, en mi entendimiento, dice así: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y viene esa expresión, que hizo, es todopoderoso, es creador, hace que las cosas sucedan, hermanos. Nuestra fuente de confianza verdaderamente está en Dios. Ahora, hermanos, sí confiamos en Dios, pero confiamos en el poder de Dios que hay en nosotros. Hemos de aprender, saber y usar el poder de Dios que opera y obra en nosotros. Sí. Hemos de usar la fuerza de Dios con la sana comprensión también de los hechos. Cuando uso esta expresión, hermano, sana comprensión de los hechos, es que somos conscientes que es poder ajeno. Es un poder diferente, no innato, sino del cual Dios nos reviste. Así como dice la Escritura, y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza a un cabrito sin tener nada en su mano. A ese grado. Verdaderamente, hermanos, cuando nos va bien, cuando progresamos, cuando triunfamos, somos exitosos, se nos abren puertas y nos las podemos, como dicen en algún momento, de todas, y así la gente lo ve. Es que tú sí sabes, es que tú sí puedes. Es que... Bueno, y a veces nos exaltan tanto, hermanos, que nos las podemos a veces creer. No sé si en algún momento te has sentido super Elías. Casi un superhéroe. Es que tú sí te la sabes de todas. Hay una actitud, hermanos, incorrecta de ver la manera como Dios obra en nosotros. Y debe haber una actitud correcta del obrar de Dios en nosotros. Dios permite que haya fuerza, sí. Pero a veces, hermanos, cuando no tenemos la actitud correcta, vamos a perder el rumbo. Y Dios sabe muy bien eso, hermanos. Que todos nos engañamos, que nuestro corazón a veces nos desvía, nos confunde y nos hace creer cosas que no son. La gente manipuladora y controladora, hermanos, es una de las herramientas que usa. Le hacen creer a las personas que se las pueden de todas. Le ganan la confianza y exaltándole el ego, hermanos, los controlan y los dominan. Porque los ensalzan, los suben y luego los dejan caer, hermano. El diablo es lo que hace. Así que Dios es un poquito egoísta porque no les dijo todo. Pero ustedes lo pueden saber por sí mismos. Coman de esto y verán que algo poderoso y mágico va a suceder en ustedes. Y en lugar de elevarse, hermanos, se desplomaron y cayeron. Hoy la gente sigue obrando y actuando de esa manera. Y Dios se lo hizo ver a su pueblo elegido como fue el pueblo de Dios, Israel. Y la Escritura dice en el libro de Deuteronomio 8, después de dar esta amonestación que abarca del 11 al 20, de no olvidar a Jehová, quiero hacer mención. La gente puede progresar y les puede ir bien. Pueden hacer cosas asombrosas y pueden levantarse del suelo, hermanos, y lograr cosas grandes. Pero miren la sentencia como Dios le dice. No suceda, dice el verso 12, que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se multipliquen, y todo lo que tú tuvieres se aumente. Y viene el verso 14. Y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso,
Y llega el verso 17. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. ¿Algún momento usted ha llegado a esta parada de su vida? Al creer que su poder y su fuerza le dieron todo lo que tiene. ¿Hicieron de usted lo que es? Vean el verso 18. Sino, acuérdate de Jehová tu Dios, la razón, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juré a tus padres, como en este día, hermanos. Y esto no solo sucedió con el Israel de Dios en el Antiguo Testamento, también sucedió con el Israel de Dios en el Nuevo Testamento. Quiero hacer mención de dos textos solamente, es Hechos 3:12 y luego Hechos 4:10. Dice la Escritura, hermanos, que Pedro y Juan van a la oración. Hay un cojo al cual le dicen, no tenemos o no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo te digo, levántate y anda. Y el cojo, dice la Escritura, hermanos, se levantó. Tomando por la mano derecha le levantó y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. La gente, hermanos, se llena de asombro, de espanto por lo que había sucedido. Si viéramos algo de esto, hermanos, nos asombráramos. Y miren que le dicen al Super Pedro, así le quieren llamar. Y así se lo expresan. Pedro lo percibe y lo tiene que aclarar. Vean el verso 12. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, viene la pregunta, hermanos, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en quién? En nosotros. Como si por nuestro poder o piedad hubiese hecho andar a este. Ni mi poder, ni mi piedad. Piedad es decir, hermanos, llega al culto, lee al templo, canta bonito. Y eso te hace creer un supercristiano. Dice Pedro, en una perspectiva correcta de las cosas, una comprensión sana de los hechos, le dice, ni mi piedad, ni mi poder. 4:10. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en presencia sano. Ni por nuestro poder, ni por nuestra piedad, sino por el poder de Dios y por el poder de Jesucristo, hermano. Eso es una sana comprensión de las cosas. Todos tenemos la tendencia a enorgullecernos, ensoberbecernos y sentirnos que ya somos intocables y que ya no caemos y cuestiones de esas. Pero a veces nos podemos equivocar en ello. Sansón en su momento, hermanos, usó la fuerza que Dios le dio para, como él quiso prácticamente. Y de verdad que aquí pensaba en otro tema, pero así va a ser, ¿sí? ¿Fuerzas para qué? ¿Poder de Dios para qué? Porque si lo hay, muchas veces ni se conoce, ni se es consciente y muchas veces ni se usa, hermano. ¿Sí? ¿Vivimos en el poder del Espíritu o vivimos en el poder de la carne? Y hemos de entender, hermanos, que todo lo que acontece es más que simple fuerza humana. Es Dios obrando en nosotros. Por lo que en este día, hermanos, una vez más es remarcar esta realidad para que vivamos con esto en mente, con una perspectiva correcta de las cosas, una comprensión sana de las mismas. Y vivamos acorde a ello. Es en el poder de Dios o en el poder del Espíritu de Dios. Zacarías 4:6 nos dijo ya, hermanos,
no es con ejército, no es con espada ni con ejército, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Es con las fuerzas de Dios, como ya había citado en Efesios 6:10. Es necesario fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y es en el poder de Dios, hermanos, ese poder que actúa en nosotros. Hay cosas que no hemos podido hacer y no las vamos a hacer sin la perspectiva y la actitud correcta de las cosas. Observemos cómo el apóstol Pablo, la palabra de Dios nos lo dice. 2 Corintios 4. Ya he citado en temas anteriores, hermanos, que nuestra confianza debe estar mediante en Cristo para con Dios, dice el verso 4. Y ya se nos ha dado la perspectiva bíblica. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Y al llegar al capítulo 4, hermanos, versículo número 7, dice la Escritura: pero tenemos este tesoro de barro, para que la excelencia del poder sea ¿de quién? De Dios y no de nosotros. Habrán cosas donde Dios, hermanos, nos las va a facilitar y nos las va a poner, porque tenemos una sana comprensión de los hechos. Esto no es por mi fuerza, esto es por el poder de Dios. Y todo va a acontecer, hermanos, dice, para que la excelencia del poder sea siempre de Dios y no de nosotros. Cosa con la cual en algún momento Pablo, hermanos, tuvo que lidiar. Porque tuvo visiones, tuvo revelaciones que lo pudieron enorgullecer. Y cuando avanza en su carta a los Corintios, en el capítulo número 12, el verso número 4. Fui arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les he dado al hombre expresar. De tal manera me gloriaré, pero no de mí mismo. En nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, pues que diría la verdad. Pero viene la aclaración en el verso 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltasen desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me bofetee para que no me enaltezca sobremanera. Y es ahí donde recibirá la palabra de Dios, hermanos, porque él quiso decir: Señor, a mí no me gusta vivir con esto, pero ¿qué hago? Dice el verso 9, me ha dicho, es decir, Jesús: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y viene su resolución, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Él lo había dicho: yo, ya no yo, sino Cristo en mí. Y nosotros somos conscientes cuando somos nosotros, cuando es el yo y no Cristo, hermanos. Pero aquí es sí. No, esto no está diciendo, hermanos, que no somos unos inútiles, unos inservibles, que no podemos hacer nada. No, sí podemos hacerlo. Pero lo difícil es cuando no tenemos una comprensión sana de los hechos y creemos que lo hicimos por nosotros y no por el poder de Dios obrando en nosotros. O cuando nos confundimos y decimos: bueno, es mi piedad o mi poder. No, es el poder de Dios, hermanos, obrando en cada uno de nosotros. ¿Cuántos leones van a salir al acecho? No sé decirle, hermanos. Pero sí la Biblia nos dice en 1 Pedro 5:8 que necesitamos ser sobrios y estar firmes en vuestra fe, porque vuestro adversario, el diablo, anda como un león rugiente, buscando a quién devorar, hermanos. Algún día tenemos que encararnos. Pero dice la Escritura: no en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas del Señor. Quiero solo hacer mención de uno de los signos que entonamos, hermanos. Fue el 385, que en su cuarta estrofa dice así:
En sus fuerzas llevaremos, aún con gozo, nuestra cruz. Luego con él cantaremos en la gloria de su luz, hermanos. En sus fuerzas llevaremos nuestra cruz. Que el Señor Jesucristo siga siendo la fuente de poder, de gracia, de sabiduría, de entendimiento, pues la Biblia así lo dice, hermanos. Cristo nos ha sido sabiduría para cada uno de nosotros. Y poder, hermanos. En su gracia y en su favor, pues continuemos corriendo con paciencia la carrera que aún tenemos por delante, hermanos. Amén. Gracias.